Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura del horóscopo general para ellos y ellos del signo de Géminis. Muchísimas gracias también Géminis por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Géminis, voy a hacer lecturas quizás de repente solamente con las manos. Por lo menos 10 días más, ¿vale? Luego voy a enseñar lo que es el rostro. Recuerda que recién me estoy recuperando de la operación y no puedo hacer de repente mucho esfuerzo, ¿vale, cariño? Espero que me comprendas. Vamos a ver qué nos quieren decir los arcángeles para vosotros con mucha fe. Antes de esto, tengo que saludar a una seguidora que vi su comentario y es su cumpleaños, ¿vale? Es de Géminis. Para Katrina Socias Mena, del signo Géminis. Cariño, me hubiera gustado en un super chat cantarte lo que es el Happy Birthday, pero si te canto, cariño, se me salen los puntos, entonces no puedo, ¿vale? Bendiciones, feliz cumpleaños, disfruta tu vida, disfruta tu día también. Recuerda que tú eres una persona importante. Para Katrina Socias Mena, ¿vale? Del signo de Géminis. Muy bien. Nos dice, el arcángel Metatrón. Purificación de los chakras. Llámame para abrir y purificar tus chakras con la ayuda de las formas geométricas y sagradas. Mi querido Géminis, puede ser que un grupo de ustedes me dice, Richard, no sé qué me pasa últimamente, es como si te levantaras con el pie izquierdo. Es como si a lo mejor de repente todo te empieza a salir mal. O simplemente tienes mucho estrés, te duele la cabeza o estás vibrando mal, Géminis. Es muy importante, yo siempre he dicho, a Géminis no lo va a llegar lo que es la brujería. No te va a llegar, Géminis, ¿vale? Pero las malas energías, las malas vibras, se acumula y se acumula, cariño. Ya sea que a lo mejor de repente de una forma directa o indirecta, siempre van a intentar de que te afecte esta situación. Entonces, tú lo que tienes que hacer, ¿por qué te digo que van a intentar? ¿Por qué te digo purificación de los chakras? Porque a lo mejor de repente dentro de tu hogar, dentro de tu casa, de repente yo qué sé, se enferma mucho tu hijo, tu hija, de repente me dices, Richard, mis mascotas se mueren, o puede ser que tu pareja esté de mal humor, o puede ser que tus hijos se porten muy rebeldes, puede ser también, ¿vale? Entonces, es muy importante que tú, Géminis, empieces a purificar tu casa, tu hogar, lo que yo siempre digo, shaumar, ¿vale? Es muy sencillo, Géminis. Agarras lo que es un incienso, si es palo santo, mejor, empiezas a pasar por toda tu casa, por toda tu habitación, ¿vale? De esta manera vas a limpiar tu casa. O simplemente alrededor, por todos los costaditos, aplica lo que es sal, cualquier tipo de sal, ¿vale? El más común, sal de casa. Si tú quieres usar, yo que sé, un sal persa, pues te va a salir más caro, ¿vale? De esta manera tú vas a ayudar a que tu casa, a que el ambiente se purifique. También, si tú tienes mucho estrés, si tú de repente estás con constante dolor de cabeza o simplemente tienes mareos, tienes vómitos, porque recuerda el mal de ojo, Géminis. El mal de ojo cuando una persona no te pasa prácticamente, yo que sé, ni con embudo te pasa, ¿vale? Te mastica pero no te pasa. Cuando esta persona te mira mal, cuando esta persona te está maldicionando, cariño, toda esa mala vibra se te acumula. Por eso que tienes estrés, por eso que se te cae el cabello, por eso que te duele la cabeza. La limpieza del huevo, cariño. Te quita todo el mal estrés. Haz la limpieza del huevo. Tú lo vas a encontrar en mi canal. Es muy importante porque me están diciendo, es importante que Géminis empiece a hacerse una limpieza, es importante que Géminis purifique. A lo mejor de repente tú ya estás sintiendo esta mala vibra, esta mala energía, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar, ya te lo he dicho. Richard, que no puedo comprar el huevo, es muy caro. Pues coges un pedazo de limón con sal y te pasas en la cabeza para el estrés. Es muy bueno, ¿vale? Luego te lo lavas, pero déjalo un rato ahí que absorba. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué nos dice en el tarot vidente de luz para vosotros? Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Listo. Vamos a ver, cariño, qué nos quieren decir, qué está pasando o qué ha pasado contigo en el transcurso de estas semanas. Muy bien. Tenemos aquí la carta del 6 de copas y tenemos la carta de la estrella. Yo creo que hay un grupo de ustedes, Géminis, como que te viene de repente la nostalgia, como que a lo mejor de repente te vienen los recuerdos,
o te preocupa de repente qué va a pasar con los tuyos cuando tú no estés. ¿Por qué te digo esto? Porque sale la carta de la estrella y la carta del 6 de copas. Como que tú siempre estás pidiendo, estás orando, estás rogando, ya sea por una persona en concreto, ya sea de repente por tus hijos, por tu familia o por tu entorno, pero a ti te preocupa mucho qué va a ser de ellos en un futuro, qué va a ser de repente de esta persona, la cual te quita el sueño. Puede ser de repente tu pareja, puede ser hijos, puede ser que también te esté preocupando tu negocio, tu proyecto, tu trabajo, porque aquí yo siento una preocupación. Tú estás pidiendo constantemente, eres una persona que tiene mucha fe, eres una persona que cree mucho en Dios, en el universo. Tú estás pidiendo, por eso que los arcángeles han hablado, por eso que Dios, el universo te dice, tienes que empezar a purificar. De esa manera te van a ayudar en tus preocupaciones, en tus angustias. De esta manera también van a ayudar a qué? A que las cosas se pongan en orden en tu vida. Porque estamos hablando de lo que te está preocupando, el pasado. Estás pidiendo. Yo lo que puedo sentir que Géminis, tú tienes algún tiempo de soledad, algún tiempo en la cual de repente rezas, oras e inclusive lloras, cariño. Lloras porque eres una persona humilde, lloras porque eres una persona que tiene fe, que tiene prácticamente temor a Dios y sabes que Dios te va a escuchar, cariño, ¿vale? En el presente me dice, sale la carta de loco. Actualmente veo que hay un poco de inestabilidad con la carta de loco. Actualmente siento que a lo mejor de repente en algún momento quieres tomar una decisión, en algún momento de repente quieres dar un gran salto en tu vida. La carta de loco, dependiendo de la carta que tengamos al costado, ¿vale? Es una carta buena, es una carta que puede ser neutro o puede ser una carta muy negativa. Como yo tengo aquí la carta de la templanza, al costado de la carta de loco, yo lo que te puedo decir con esta carta, me dice, mi querido Géminis, antes de actuar, piénsatelo un poco, ¿vale? Porque la carta de la templanza lo que busca es paz. Sé que a lo mejor de repente me dice Richard, yo quiero de repente encarar a esa persona. Yo a lo mejor de repente quiero decirle unas cuantas verdades. Puede ser tu ex, puede ser de repente tu enemigo, puede ser cualquier persona o un hijo también. Pero me dicen, antes de actuar, piénsatelo un poco porque sale la carta de la templanza. Todavía no es momento, me dicen. Todavía no es momento de repente de que tú sacas a la luz muchas cosas. Yo siempre he dicho, Géminis, más vale estar cerca del enemigo que lejos del enemigo, cariño, ¿vale? Más vale de repente, como dicen esa frase, más vale diablo conocido que a conocer, ¿vale? Nosotros, cariño, y digo nosotros, los seres humanos, tenemos que a veces ser en algún momento de nuestra vida más fríos, ¿vale? Con esto no te digo de que eres mala persona, no. Si tú en estos momentos de repente te has enterado de algo, ya sea que una persona te engaña, ya sea que una persona te roba, ya sea que una persona te miente, tienes que mantener perfil bajo. No lo pongas en aviso a él, a ella, lo que sea. Tienes que mantener perfil bajo. Porque si tú de repente actúas con el impulso, puede ser que luego te arrepientas, cariño. Porque cierras con la carta del 5 de espadas. Yo creo que toda esta situación, toda esta necesidad de querer hablar, todos estos recuerdos o toda esta preocupación también de los tuyos o de cualquier punto de tu vida, nos dicen, tómate las cosas con calma, ¿vale? Tómate las cosas simplemente pensando, meditando antes de actuar. Si tienes problemas de repente en un trabajo, en un negocio, y tú estás pidiendo claridad, a lo mejor de repente me dice Richard, ya quiero dejar ese trabajo, por cualquier motivo, ¿vale? Tómate las cosas con calma. No vaya a ser que simplemente por un momento de ira o simplemente le deas el gusto a esas personas de querer renunciar a un trabajo y al final vas a perder liquidación, al final vas a perder lo que es ahorros. Si tu problema está relacionado con el trabajo, si tu problema está relacionado con los sentimientos y tú me dices, Richard, yo quiero decirle sus 4 verdades, todavía no es momento, ¿vale? Tienes que estar prácticamente cerca del enemigo, cariño.
¿vale? Tú sabes que eres mi víbora de cascabel. Tienes que actuar tu veneno en el momento adecuado. Ahora no es el momento, ¿vale, Géminis? Ahora no es el momento. Hay una persona con la carta de la templanza y tenemos la carta del 5 de espadas. Veo que esta persona puede ser que a ti lo que te molesta es que le falte agallas. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, es una persona como que no se quiere embarrar, en pocas palabras, como que no quiere quedar mal con los demás, pero sin embargo a mí me hace daño. Porque la carta de la templanza también es una carta, es muy cómoda muchas veces, ¿vale? Trata de ser de repente muy diplomático, muy diplomática, busca lo que es su conveniencia, busca la conveniencia de los suyos y a ti que te parta un rayo, ¿vale? Pues te digo, y quizás esto te moleste, quizás esto es lo que tú me dices, Richard. Yo por eso que quiero decirle sus 4 verdades, yo por eso que quiero arrastrarle por toda la calle, ¿vale? Porque te conozco, cariño, te conozco como eres mi víbora, te conozco, ¿vale? Pero todavía no es momento. Va a llegar el momento oportuno para que tú hagas lo que quieras con ese bicho, pero ahora no. Ahora no, ¿vale? Porque si no, luego te vas a arrepentir. Tú sabes que yo estoy aquí, aquí está papá, cariño, para protegerte, ¿vale? Yo tengo que cuidarte. A mí no me interesa tu ex, ni me interesan las otras personas, me interesas tú. Y por eso que tengo que cuidarte. Te voy a dar lo que es signos. A ver, vamos a ver signos. Vamos a ver signos, 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 signos. Me sale un Libra, un Cáncer, me sale un Capricornio, me sale Piscis o Acuario y me sale otra vez un Libra. Te enseño aquí las cartas. Hay un grupo de ustedes, Géminis, que el problema está vinculado también a lo que es en la parte legal. Firma de documentos, porque me ha salido 2 veces la carta de Libra. Entonces, la carta de Libra, como me sale 2 veces, me está reafirmando que hay algo vinculado con la parte de la justicia, de las leyes, ¿vale? Entonces, por eso nos dicen, todavía no es momento, cariño. No vaya a ser que a lo mejor estás tan estresado, tan estresada que quieres salir del problema que vas a firmar sin pensar. Ten mucho cuidado, ¿vale, Géminis? Vamos a ver iniciales. La letra G, la letra Y, la letra Z y la letra F. Muy bien, vamos a ver. Voy a matizar la lectura del pasado para poder saber más con el tarot arcano. Vamos a ver. La carta del 10 de espadas y tenemos la carta del 3 de pentáculos. Muy bien. Yo veo que el recuerdo que tú tienes, lo que te preocupa también, yo creo que tú en algún momento, Géminis, has sentido de que has tocado fondo. En algún momento a ti te han hecho derramar, como yo digo a veces, lágrima de sangre, ¿vale? Y sin embargo creo que hay un grupo de ustedes que ahora está viendo, que ahora es testigo de que a lo mejor de repente esas personas que te hicieron daño, esas personas que te hicieron tocar fondo, prácticamente están recibiendo lo que el karma les tiene preparado. Porque mira, si tú te das cuenta, la carta del 10 de espadas, has tocado fondo, cariño. Yo veo que en algún momento tu dolor ha sido tan grande que a lo mejor de repente inclusive tu carácter cambió. Pero en estos momentos, cariño, estás en plano observador, en plano observadora, o vas a estar en plano observador o observadora cuando veas de que este grupo de personas que te hizo tocar fondo, pues simplemente le va a llegar la mano de Dios. ¿Vale, cariño? Siento mucho por ellos. Vamos a ver qué más me dicen en el presente. Voy a matizar. Tenemos aquí la carta del As de Bastos. Veo que hay un grupo de ustedes que tiene esa necesidad de repente de estar con una persona. Veo que a lo mejor, por eso que las cartas me dicen, todavía no es momento, cálmate un poco, Géminis, ten mucho cuidado con las hormonas, cariño, porque te veo, yo que sé, estás más caliente que el filo de una plancha. Veo que te sientes como muy impulsado o muy impulsada por el deseo de una persona. Muchos de ustedes de repente te gusta tanto un hombre o una mujer
que estás dispuesto o dispuesta de hacer cualquier cosa por ellos. Pero recuerda lo que te dicen las cartas. Todavía no es momento, cariño, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a continuar. Voy a seguir matizando. Uy, esta carta. Sale la carta del juicio y sale aquí la carta del 10 de pentáculos. Cariño, como yo siempre digo, el que ríe último, ríe mejor, ¿vale? Y tú vas a estar riendo, pero, uy, se te va a caer los dientes de tanto reír, cariño. Yo no me puedo reír porque si no se me van a salir los puntos a mí. Sale aquí la carta de la justicia y la carta del 10 de pentáculos. Cariño, todas esas lágrimas, todos esos llantos, toda esa tristeza y soledad que tú has tenido, todo eso va a ser recompensado, porque tenemos aquí la carta del juicio y la carta del 10 de oros. El futuro promete para ti, pero recuerda que tienes que ir con cautela. Imagínate que eres una pantera, cariño. Imagínate que eres un jaguar, ¿vale? O un leopardo. Cuando un jaguar, una pantera, un leopardo quiere obtener de repente su presa, no vayas a creer que va directamente en son desesperado o desesperada. Observa el territorio, planifica todo y luego actúa. Eres una persona inteligente, Géminis, y ya sabes a lo que te estoy diciendo, ¿vale? Entonces, va a haber recompensa para ti, pero tienes que ser como un leopardo, cariño. Tienes que ser como un león, como una leona, en plan zorro, en plan zorra, ¿vale? Con el buen sentido de la palabra. Observa, planifica y luego actúa. ¿Vale, cariño? Espero que te haya gustado esta lectura. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Gracias, gracias por tu apoyo. Hasta la vista.